Hola, hola a todas las personas que están aquí conectadas y a las personas que vean posteriormente este video, esta clase, este taller gratuito que he denominado Me libero y recupero mi poder. En esta clase gratuita, en este taller, vamos a ver cómo eliminar los bloqueos con el dinero, la abundancia o con esas manifestaciones del corazón que nos están autosaboteando, nos están impidiendo manifestar fácilmente, recuperar nuestro poder creador, que es nuestra esencia como seres humanos. Y que en esta nueva era, en esta nueva conciencia, ese es el llamado de las personas, que nos liberemos y tomemos este poder creador para que creemos la vida que soñamos y seamos quien tenemos que ser en plena libertad. Y ese es el llamado, este es como mi regalo que quiero hacer a través de esta clase y este taller para que se lleven esta información tan valiosa de mi camino también, mi camino de despertar espiritual, de despertar de conciencia y también es muy, o sea, no quiero decir muy personal, pero para mí tiene mucho valor y mucho significado porque siento que a través de estas herramientas, desde esta nueva conciencia, he podido transformar mi vida de una manera tan hermosa, que si bien no quiero decir que necesariamente sea sencilla esa transformación, porque estamos batallando con nuestro ego, nuestra mente, pero cuando nos hacemos conscientes de todos estos bloqueos, estos pensamientos, todos estos patrones inconscientes, a través de diversas herramientas, podemos retomar nuestro poder y de verdad que la vida fluye, empezamos a manifestar más fácilmente y solamente siendo nosotros y nosotras mismas, 100% autenticidad. Y no hay nada más liberador que reconocerte con todos tus dones, tus talentos, quién es esa persona que estaba llamando, ahí tu corazoncito estaba pidiendo que por favor te mostraras al mundo sin vergüenza, sin culpa y que puedas manifestar esa vida que tanto sueñas en todo ámbito. Entonces, vamos a comenzar. Ay, no sé si puse, no, no lo puse, pero bueno, me voy a presentar para las personas que no me conozcan. Eh, yo me llamo Bárbara, pero soy más conocida como Barbie. Y en mi proyecto, Sanguita Dascor, como se llama este canal de YouTube y mi red social en Instagram, en este proyecto yo me dedico a la canalización y sanación energética angelical. Soy experta en economía y negocios y soy mentora de Dream Makers o personas que quieran crear negocios o trabajo con sentido. Ese es mi propósito, eso es para lo que estoy acá y por eso quise crear este taller, para que puedan manifestar mucho más fácilmente y tomen esta herramienta, esta información, para que puedan transformar sus vidas y llevar una vida mucho más consciente de su poder. Ahora voy a compartirles el contenido que les tengo preparado para el día de hoy, el temario. Lo primero que vamos a ver, una comparación breve de la antigua era y la nueva era, y a qué me refiero con esta separación de como dos líneas temporales. También astrológicamente se le conoce como la nueva era de Acuario, esta nueva era de una nueva conciencia de liberación. Lo vamos a ver porque se está creando esta nueva matriz, esta nueva mente colectiva y hacia dónde nos está pidiendo esta nueva era que los seres humanos evolucionemos como un colectivo, independiente de nuestros propósitos y elecciones individuales. Luego vamos a ver los principales bloqueos con la abundancia, el dinero, nuestro negocio, nuestro trabajo, que al final son una misma energía, que es como manifestamos de manera concreta esa grandeza, esa abundancia, ese derecho divino que todos como seres humanos tenemos y lo materializamos, lo hacemos tangible a través de nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros proyectos y cómo creamos fertilidad a través de esas distintas facetas de nuestra vida. Y lo más jugoso y lo más valioso de este taller va a estar al final, de que una vez que tomemos conciencia de esos bloqueos que tenemos,
o que nos pueden estar autosaboteando y que no nos damos cuenta que efectivamente es esa o es el cuello de botella que me está impidiendo manifestar, cómo los podemos transformar de manera consciente. Ahora, como les dije en un principio, tenemos una nueva conciencia. ¿Y a qué me refiero con una nueva conciencia? Es que en esta nueva era de Acuario, que podríamos decir que ya la transición viene ya desde los años 2000, pero ya se ha comenzado a mostrar de manera colectiva con mucho más fuerza desde el año 2012 aproximadamente. Y más allá de, como le podemos decir, era de Acuario, eh, a nivel planetario se está construyendo todas las personas a través de nuestros procesos de vida, de nuestro campo electromagnético, nuestros pensamientos, nuestras visiones de vida, nuestras lecciones, propósitos de vida. Estamos construyendo esta nueva conciencia a nivel colectivo. ¿Y qué nos pide esta nueva conciencia? Esta nueva conciencia es de liberación. Esta nueva conciencia es dejar atrás un viejo paradigma de la era de Piscis, que lo podemos ver, en donde aprendimos de que en la vida todas las cosas se tenían que lograr desde el sacrificio, desde el trabajo duro, de que teníamos estos poderes que son la política, la ciencia, la religión, la economía, que son paradigmas que nos condicionan como seres humanos y que dependíamos totalmente del exterior, de las circunstancias, de las crisis, de que algo ocurra en el exterior y que determine mi realidad. Todo el rato habíamos aprendido de que el entorno determinaba lo que yo iba a hacer en mi vida, las decisiones que yo tomaba, porque estábamos en una conciencia de victimización, en donde perdimos nuestro poder, como que estábamos totalmente dormidos como seres humanos. Y ahora esta transición hacia la era de Acuario, que ya estamos recién en los primeros años, todavía no está 100% construida esta nueva conciencia, pero poco a poco ha habido un despertar de conciencia muy, muy, muy masivo, sobre todo con la pandemia, en donde muchas personas tuvieron que ir hacia adentro a recogerse a sus hogares y cuestionarse muchas cosas. Eh, Efectivamente, qué es lo que quieren para su vida, cuáles son sus sueños. Efectivamente, están trabajando en lo que aman, en lo que les apasiona, se están preguntando cuáles son sus propósitos de vida, cuáles son los aprendizajes y lecciones de ciertas circunstancias de sus vidas. Y eso puede ser doloroso al principio, hacerse consciente, porque requiere sí o sí de hacerte responsable, de que nosotros como seres humanos somos responsables de todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Y acá quiero hacer hincapié de que esta nueva conciencia, en donde les puse ahí del sacrificio y trabajo duro a la liberación y la fluidez, para que se reclamemos ese derecho divino a la libertad, usar conscientemente nuestro poder de libre albedrío y de fluir con la vida, de manifestar fácilmente, de crear esa vida de nuestros sueños, crear el cielo aquí en la tierra, no es para todas las personas y no significa como discriminar de que hay un cierto grupo de personas que no merece, por decirlo de cierta manera, no merece entrar a esta nueva conciencia o como que no tiene herramientas eh, o inteligencia o dones para poder hacerlo, sino que no todas las personas están preparadas para esta nueva conciencia. Si ustedes están aquí en este taller, están viendo este video, es porque hay algo resonando en su interior de que les dice, sí, en verdad ya todo lo que aprendí, por ejemplo, de mi familia en el colegio, lo que me dice la política, lo que puedan decir los medios masivos de comunicación, que la crisis económica, que la pandemia, y que siempre todo el rato es condicionamiento como una prisión en donde hacen creer a las personas de que no son dueñas de lo que sucede en su vida y condicionan sus decisiones y generando otra conciencia que es el miedo colectivo. Entonces, pareciera que en el mundo hoy en día hay dos extremos, como dos mundos diferentes, en donde hay un grupo de personas que está ingresando a esta nueva conciencia, cada vez despierta más sus dones, cada vez se hace más consciente de su poder y que está, no sé,
viviendo en otro país, que está viviendo de algún proyecto que siempre soñó, que está despertando dones artísticos, espirituales, en donde este proceso de liberación la ha llevado a más libertad y por ende más dicha y felicidad en su vida. Y por otro lado, existen personas que caen en el viejo paradigma del victimismo, en donde caen en esta conciencia del miedo colectivo y de que no tienen el poder de cambiar esa realidad, lo cual es una falsedad, lo cual es una mentira. Eso nunca ha sido una verdad. Entonces, ¿por qué sucede esta separación? Porque no todas las personas, como les decía, están preparadas para hacer la transición a esta nueva conciencia. ¿Por qué? Porque el proceso de liberación requiere quitarte de ese personaje, de esa personalidad, requiere un proceso de muerte, de destrucción, requiere mucha valentía, de mucho coraje para deshacerte de todos estos bloqueos que vamos a ver hoy en día. Hacerle la pelea, la lucha interna a tu ego, a tu mente, que estaba totalmente acostumbrado quizás a un estilo de vida o a una manera de pensar o al pensamiento de tu familia, o al pensamiento de la iglesia, de tu religión, con lo que sea que te identifiques. Es un proceso de desapego, de desidentificación de lo que eras y es un llamado a que escuches tu alma, escuches tu corazón y que realmente te conviertas en esa persona que realmente eres, no la que creías que eras por todas estas variables, toda esta información que te llegó desde que pisaste aquí la tierra, desde que naciste. Entonces, se hace esta separación porque claramente requiere tiempo, requiere mucho trabajo interior, requiere tomar mucha conciencia de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Todo, de todo lo que hacemos, estar en un constante proceso de autoobservación para poder alinearnos a la frecuencia de esta nueva conciencia que estamos creando todos los seres humanos. Así que por eso se hace esta separación y de verdad, muy contenta de que estén aquí y que vean este video porque claramente ustedes están aquí por algo. Hay algo que les resuene y si yo puedo aportarles con información valiosa de mi propio proceso que les pueda servir, de verdad que ya me doy por pagada. Así que acá vamos a continuar con lo que les tengo preparado. Y ya teniendo claridad sobre esta nueva conciencia que se está construyendo a nivel colectivo, ¿cómo llevamos esta información a mi propia vida, a mi propia realidad, al minuto o al momento de evolución de mi alma en el que estoy ahora? Porque claramente no todos estamos como en el mismo nivel de madurez y de desarrollo espiritual que otras personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es practicar eh, la autoobservación y para eso sirve mucho la meditación. Creo que en esta nueva conciencia la meditación tiene que ser una práctica diaria y ojalá llegar a un nivel en que estés meditando 24/7, o sea, que todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que haces sea observado desde una mente neutral para que puedas identificar todo lo que estás creando. Entendamos que todo nuestro ser es energía, todos nuestros pensamientos, todo lo que compone el universo es energía y que para alinearnos a la frecuencia de nuestros deseos, alinearnos a la frecuencia de lo que queremos manifestar, es primordial que seamos conscientes de la energía que estamos creando como seres humanos, porque esa es una propiedad de ser humano. Y muchas veces usamos esa propiedad totalmente en nuestra contra, de repente estamos creando una realidad que efectivamente no queremos porque estamos vibrando en miedo, porque quizás empezamos a revivir historias de nuestro pasado, no empezamos a identificar con ese pasado, empezamos a caer en creencias limitantes y como estamos vibrando en miedo, en esas creencias limitantes, manifestamos en el exterior una situación que me reafirme esa creencia. Entonces, por eso el mayor desafío de las personas que entramos a esta nueva conciencia
es de hacer una práctica de autoobservación constante y consistente en el tiempo, para que seamos conscientes efectivamente de qué es lo que queremos crear y lograr esa alineación energética a nuestro deseo para que podamos manifestar y atraer lo que deseamos y crear esa vida que queremos de una manera mucho más fácil, sencilla, fluida y no con tanto obstáculo, sacrificio y trabajo duro como no hicieron crear por mucho tiempo. En esta línea vamos a ver los bloqueos principales que tenemos con la abundancia o al momento de manifestar más dinero en nuestra vida o, por ejemplo, algún nuevo trabajo, etcétera, etcétera. Acá les quiero mostrar este iceberg porque acá yo les voy a dar como una pincelada muy general de los principales bloqueos que pueden aparecer. Pero en realidad, como les decía, este proceso es de autoobservación constante y de verdad que entender cómo funciona nuestra mente, entender cómo cambiar esos patrones, esos bloqueos que forman impedimentos, forman rocas en mi camino o muros que no me permiten ver cuál es el camino, cuáles son las decisiones que tengo que tomar para alinearme a ese deseo o a ese sueño o a esa meta. De verdad que es todo un mundo, es todo un mundo. Y acá quiero que se lleven como esta información introductoria para que empiecen de a poquito como ir profundizando y tomar conciencia de que ustedes pueden cambiar esto una vez que lo observen, solamente con el hecho de observar un pensamiento, observar un patrón de conducta, observar una creencia y decirte a ti misma, a ti mismo, esa verdad frente a ti, ya la estás cambiando porque ya no va a tener el poder de que funcione de manera automática nuevamente. Entonces aquí les voy a explicar por qué les digo esto de modo automático. Acá quise hacer la analogía, la metáfora de el iceberg, porque nuestra mente tiene dos modalidades, por decirlo de cierto modo, la mente consciente, que es todo lo visible, todo lo que, por ejemplo, en este minuto usted es su mente, qué es lo que está viendo, qué es lo visible para usted, me están viendo a mí, están viendo este video, están escuchando esta información, eso es lo que ustedes tienen a nivel de mente consciente, que sería acá la analogía con la punta del iceberg, ¿ya? Pero en función de distintos estudios cambia un poco el porcentaje, pero lo que hacemos consciente en nuestro día a día, sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre nuestro comportamiento, que van a ser la base de lo que yo voy a crear en mi realidad, es cerca del 4 o 5%. O sea, de verdad que somos conscientes de muy poca información. Y el otro 95-96% se almacena o se guarda en algún lugar, en algún rincón de esa mente inconsciente gigantesca, que yo lo veo como un fondo, un océano gigante, en donde está todo lo invisible, todo lo que no hacemos consciente en nuestro día a día, como el típico amiga date cuenta, cuando la amiga no se da cuenta, no es capaz de ver ese patrón de conducta, no es capaz de ver ese patrón, por ejemplo, de relaciones tóxicas repetitivas o ver ese patrón de relaciones tóxicas con la autoridad, con algún jefe o con tu padre, con tu madre, o por ejemplo alguna adicción. Efectivamente esas personas no se están dando cuenta porque esa información está a nivel de la mente inconsciente. Entonces, aquí el llamado, obviamente jamás yo creo que vamos a poder como hacer 100% consciente de todo, porque si no nos vamos a volver desquiciados y desquiciadas, pero aquí el modo es a usar nuestra mente a nuestro servicio, de que en verdad la mente, si es que en este minuto le está jugando en contra, ya sea que les produce miedo, que les produce ansiedad, o se va hacia el pasado, se va hacia el futuro, y no se mantienen aquí en el presente en una conducta de autoobservación, el llamado es a que tengan una relación con su mente, porque la mente está para servirnos, la mente está al servicio del corazón, la mente está al servicio del alma.
Y si no está cumpliendo esa función es porque algo mal está ocurriendo. ¿Y por qué pasa esto muchas veces? Porque la mente es automática, la mente tiene ciertas propiedades y características y a las personas nadie, ni en el colegio, ni nuestros padres, ni en la familia, ni en la religión, ni en ningún otro lado nos enseñan a tener una relación con nuestra mente. Por esa razón, no sabemos ocupar nuestra mente a nuestro servicio, de que la mente sea una servidora de mi propósito, la mente sea una servidora de mis sueños, de que la mente sea una servidora de mí misma, de mí mismo. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de este tipo de cosas, el llamado es a establecer una relación consciente con tu mente. Por eso es muy recomendable tener prácticas de meditación o, por ejemplo, rodearte con personas que tienen la mentalidad que tú quieres tener y de cierta forma que ya energéticamente como que le vayas manifestando a tu cuerpo de que tú ya quieres hacer ese cambio en ti y que quieres cambiar tu mentalidad. Pero cambiar la mentalidad no es de un día para otro, no es como que sea algo sencillo o algo trivial, ¿ya? Por esto que les voy a comentar ahora. Como en la mente inconsciente está todo lo invisible, todo lo que nos vemos, todo lo que no somos capaces de autoobservar, acá se almacena muchísima información, muchísima. Y acá están nuestras creencias, nuestros valores, nuestras emociones reprimidas, nuestros prejuicios, ideas y miedos irracionales, nuestra identidad de quién soy en el mundo, quién soy en este minuto, quién quiero ser, mi misión de vida, el karma, vidas pasadas, ya eso nos vamos como a un aspecto más transpersonal, pero ahí se almacena toda esa información energética en nuestra mente inconsciente que está de cierta forma tomando el timón de nuestro barco, que sería el cuerpo, y de nuestra fuerza de voluntad, y que esta mente inconsciente por lo general es la que toma el timón y dirige nuestra vida. Y todos estos componentes, todas estas creencias, todos estos valores, todas estas ideas y miedos toman fuerza con las emociones, entonces las personas tendemos a hacer lo que sentimos. Y ese sentimiento, por ejemplo, si estoy vibrando en miedo, si es que tengo un sentimiento de miedo muy profundo y yo no tengo idea por qué, voy a actuar como una persona temerosa. Entonces, probablemente si es que tengo miedo, por ejemplo, a tomar riesgos, si es que tengo miedo a jugármela, a tomar decisiones que me conduzcan a manifestar un sueño, por ejemplo, un nuevo negocio o vivir en otro país. Si es que estoy vibrando en miedo, no voy a tomar las decisiones que están alineadas con ese deseo. Entonces, por eso es importante empezar a ser consciente de todos estos elementos eh, y todos estos bloqueos que no se están alineando a mi deseo. ¿Y qué es lo que sí podemos ver? Como les decía, la mente consciente son nuestros patrones de conducta, nuestra comunicación, nuestras palabras, cómo nos comunicamos con otras personas, nuestra comunicación no verbal, las decisiones que tomamos, nuestros hábitos, nuestras rutinas, siempre en nuestro día a día, en la cotidianidad, vemos qué es lo que está como consciente dentro de nosotros, de nosotros. Entonces, a través de estos elementos, nuestros hábitos, nuestras decisiones, lo que pensamos, lo que decimos, lo que verbalizamos, cómo nos comunicamos, es a través como esa ventanita que tiene la mente inconsciente en donde podemos ir detectando, por ejemplo, patrones de conducta o algo que que está almacenado en mi mente inconsciente y que necesita ser modificado. Les pongo un ejemplo. Em, Hábito. Por ejemplo, una persona quiere ahorrar para, no sé, comprar su primera vivienda, pero esta persona, por ejemplo, eh, tiende a ser consumista, compradora compulsiva y que sea un hábito, o sea, digo que sea un patrón de conducta consistente en el tiempo. Y esta persona ni siquiera se cuestiona, dice como, hoy sí, me falta el dinero, es que, ay, que está todo muy caro, cayendo en el viejo paradigma de víctima. Es que está todo muy caro, es que la crisis económica y excusa, excusa, excusa.
Pero esta persona tiene el hábito de, por ejemplo, comprar compulsivamente cualquier cosa, o sea, ni siquiera cuestionarse sus decisiones y su comportamiento de compra. Entonces, ese hábito, ese patrón de conducta claramente no está alineado, por ejemplo, al objetivo de que ella quiere, o esa persona quiere ahorrar dinero para juntar, por ejemplo, para el pie de su casa. Entonces, es súper fácil, por eso les decía que no todas las personas están preparadas para hacer la transición a esta conciencia, porque es súper fácil delegar la responsabilidad de mi vida a a un factor externo o echarle la culpa a otras personas. Entonces muchas veces el ego de esas personas, por mucho que uno las quiera ayudar, se siente pasado a llevar o herido porque le está diciendo, oye, en verdad tú estás creando esa realidad. Tú a través de tus decisiones de compra, a través de ese hábito, ese patrón de conducta, le estás comunicando al universo de que tu dinero está destinado totalmente a la energía de la compra, de esos bienes materiales que no te están aportando en nada. Y como tú le comunicas al universo de que prefieres invertir tu dinero, la energía del dinero, en esas compras, no estás dando espacio o creando por último una alcancía o una cuenta de ahorro especial para la cuenta de tu casa. No te vamos a ofrecer, por ejemplo, ayuda o ofrecerte otras oportunidades para que tú puedas generar más dinero si no estás alineado a tu deseo. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta persona, tiene este hábito, este patrón de conducta. Entonces, ¿qué hay en la mente inconsciente que es que está gatillando este patrón? Que está gatillando, por eso hay que empezar a ser consciente de lo inconsciente. Entonces, altamente probable que exista una creencia limitante, por ejemplo, de que me da risa esta creencia, pero yo en algún momento la tuve como, es que la vida es una sola, entonces que casi que hay que gastarse todo. Hay que gastarse todo y vivir la vida aquí y ahora, entonces me gasto todo el dinero. Entonces, me pongo como ejemplo porque esa era mi justificación como para gastar dinero en cosas totalmente innecesarias. Yo misma después me quejaba como de que no tenía dinero, como que no alcanzaba a llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo se cambia esa creencia o esa emoción que gatilla también la compra? Porque muchas compras se hacen de manera muy impulsiva, muy irracional, y el marketing es muy turbio en ese sentido porque tienen mecanismos de persuasión que efectivamente gatillan esos factores emocionales que te van a llevar a comprar de una manera urgente, como que siempre es urgente que compres aquí y ahora porque hay cupos limitados, porque mañana va a subir el precio y como que la gente que es ansiosa o tiende a caer en la ansiedad o que se compra ese cuento porque no es consciente de la persuasión y la manipulación que hay detrás de ese marketing, cae en esa urgencia y compran de manera compulsiva. Entonces, por ejemplo, hay que ver qué emoción reprimida o qué está gatillando en esa persona que está llevando a que de partida crea de que la vida es como significa gastar y eso significa disfrutar de la vida o gozar la vida de partida, como por qué tienes esa creencia. Después evaluar, por ejemplo, a nivel emocional, qué ocurre cuando vas a comprar. Es como hacer una pausa, como yo lo veo muy ponerle pausa a tu video como de tu vida, así como viéndolo en una línea temporal, ponerle pausa y empezar a analizar paso a paso, segundo a segundo, ok, ver como todo el proceso de esa compra compulsiva que puede suceder en menos de un minuto. ¿Qué es lo que ocurrió? Y empezar a hacerse preguntas introspectivas que van a llevarte a esa verdad de ti, que te va a dar la respuesta de que efectivamente tú estabas tomando esa decisión, ya sea de manera inconsciente o consciente, de mantener ese hábito de compra impulsiva y que eso te iba a llevar a tener menos dinero en tu cuenta y no te iba a permitir ahorrar para tu casa propia. Entonces así es como una suma de acciones, una suma de sentimientos, de pensamientos que construyen esa realidad para esa persona.
Entonces, cuando nos hacemos conscientes de todas estas cosas que tenemos a nivel inconsciente, podemos empezar a autoobservarnos, como les decía, la idea es lograr esa maestría de autoobservarnos constantemente y de decir, ok, ¿qué creencias tengo, por ejemplo, respecto al dinero o respecto a esa persona que me tengo que transformar, que me va a llevar a esa vida de mis sueños? Por ejemplo, si es que sueñas con un nuevo negocio o sacar adelante algún proyecto, pero estudiaste una carrera universitaria tradicional y creías que toda tu vida ibas a trabajar en una empresa, por ejemplo, o en servicio público, entonces es como, ok, ¿qué creencias limitantes tengo o qué me lleva a creer de que yo no soy capaz, por ejemplo, de vender o capaz, por ejemplo, de transitar a un ámbito laboral mucho más libre, más independiente, donde yo soy dueña de mi tiempo o donde yo tengo que efectivamente generar los recursos y no esperar simplemente una liquidación de sueldo a fin de mes? Entonces ahí ocurren muchas cosas, de verdad que es un tema como para hablar, escribir un montón de libros y hablar horas, horas y horas, pero todo se resume como a estos aspectos y que no es que estén separados, sino que se transforman en información energética. Como les decía, un pensamiento que de repente nosotros podemos pensar ya así es un pensamiento, así como da lo mismo, pero ese pensamiento de repente pasa tan rápido porque la mente es ágil, de repente ese pensamiento, sobre todo cuando toma mucha fuerza a través de nuestras emociones, esa fuerza que la sentimos muchas veces en nuestro cuerpo, o de repente pasa muy rápido, pero eso es esa la brújula que de repente nos lleva a tomar decisiones. Y a través de nuestras decisiones, a través de nuestras elecciones, nosotros de manera consciente podemos crear realidades diferentes, pero para eso, cuando yo quiero manifestar una realidad diferente, necesito pensar diferente, necesito observarme para ver qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí para que esa realidad se refleje en el exterior. Porque ya en esta nueva era ya estamos borrando cada vez más ese velo ilusorio, esa línea divisoria entre el exterior y el interior. Al fin y al cabo, por ley del espejo, ley de correspondencia, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Si mi percepción de mi realidad es, por ejemplo, de escasez o que me falta el dinero o que no puedo hacer esto otro, es porque efectivamente tú en tu interior crees que esa realidad es así o tú la observas de esa manera, tu percepción de esa realidad es así. Pero en cambio, otra persona ve una misma realidad y puede tener otra mentalidad, otro sistema de creencias y va a sacar otras conclusiones respecto a una misma realidad. Por ejemplo, lo veo ya, no sé, irte a vivir a otro país y, no sé, vivir de forma nómade. Lo veo, les pongo ese ejemplo. Para algunas personas puede ser el sueño más magnífico de su vida, la mayor aventura que pueden experimentar, pero para otras personas esa misma realidad, esa misma experiencia puede significar lo más terrible del universo porque significa, por ejemplo, dejar a la familia, em, tener que hacer muchos trámites o tener que alejarme de mis amistades, de mis amistades de toda la vida, eh, tener que salir de mi zona de confort, de mi zona segura. Entonces, por eso les digo, o sea, la percepción es personal, es de cada persona, depende de nuestro interior, de lo que vayamos creando en nuestro interior, y eso se va a reflejar en nuestro exterior. El exterior y nuestra percepción sobre lo que vemos en nuestra realidad es el mejor espejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotras, de nosotros. Entonces, por eso el llamado en esta era de la conciencia, esta era de Acuario, es que nos hagamos responsables de todo lo que ocurre aquí, de todo lo que ocurre en nuestro mundo interior, para que efectivamente después eso se proyecte hacia el exterior y así podamos manifestar y crear la vida que nosotras y nosotros queramos y seamos quien queremos ser y no quedarnos ahí en el antiguo paradigma de siempre esperar que algo suceda
o que el noticiero, o que mi familia, o cualquier otro factor externo me diga lo que puedo o no puedo ser. Ahora, ya les dije así como a grandes rasgos cuáles son esos bloqueos internos que nos pueden impedir manifestar más abundancia en nuestra vida, más dinero, más oportunidades. Y algo que olvidé mencionar es que estos bloqueos internos también se manifiestan, por ejemplo, en nuestra realidad cuando caemos mucho en la queja, cuando sentimos muchas dudas, cuando sentimos que las cosas no nos están fluyendo, cuando nos sentimos en un proceso de estancamiento, en donde creemos que no estamos avanzando, cuando algo ahí afuera en tu realidad es como que no está fluyendo, no se está dando con facilidad. Y cuando ocurre en esas circunstancias, esas experiencias de vida, es como, wow, esos remesones en donde el llamado es a ir hacia nuestro interior y ver efectivamente cuál fue mi papel, cuál fue mi rol, o, o qué estoy haciendo, qué estoy decidiendo que creó esta realidad. Y muchas veces podemos creer que efectivamente, no sé, tuvo la culpa el vecino, pudo tener la culpa mi familia, mi mamá, no sé. Por eso insisto que no todas las personas están preparadas para esta nueva era de la conciencia, porque es hacerte cargo de todo, de que toda tu realidad depende exclusiva y únicamente de ti. Entonces, cuando aparezcan como estos muros, estos bloqueos, por ejemplo, em, mentalidad de escasez, la culpa, la envidia, la queja, estos comportamientos irracionales, por ejemplo, que se condicionan con el miedo colectivo. Ahí, como les decía, el llamado es a meditar, es a poner pausa un poco a lo que estoy haciendo, al ruido mental y empezar a autoobservarnos para que así podamos hacer la transformación, que es lo que les voy a comentar ahora. ¿Cómo podemos hacer esas cosas que de repente no nos damos cuenta? Porque de verdad no nos damos cuenta. Muchas veces nuestras parejas, nuestras relaciones de amistad, las personas con las que nos relacionamos, son esos espejos que incluso nos dicen como, oye, date cuenta de esto, oye, observa esto en ti. Y esas personas ahí afuera nos muestran eso. Entonces, ya sea cualquier mecanismo que utilicemos, ya sea la autoobservación o porque a través de espejo no reflejemos en otras personas, o otras personas nos digan como, oye, date cuenta de esto. O, oye, por ejemplo, en una sesión de coaching o de psicoterapia, es como ver esos pasajes de nuestra mente inconsciente donde sale quizá en alguna idea o en alguna palabra o en alguna idea preconcebida que a veces no nos damos cuenta que eso lo asumimos como una verdad. Yo creo que eso es lo más difícil de cambiar. O sea, no quiero utilizar la palabra difícil, pero sí desafiante. Es cuando esos bloqueos o esas creencias limitantes, esos prejuicios, em, los tomamos como una verdad. Por eso a veces es muy difícil desapegarnos de esos bloqueos, porque creemos que esa es una verdad y yo así creo y amoldo mi realidad. Entonces hay que empezar a construir otras verdades, empezar a probar y empezar a experimentar en cómo yo puedo construir una verdad para mí, una verdad distinta. Entonces, por ejemplo, si es que están acá en esta instancia viendo este video en vivo o desfasado, el llamado, por ejemplo, si ustedes se sienten identificados con alguna de estas cosas que he ido conversando, la idea es que empiecen, aunque sea siguiendo gente de Instagram, pero ya energéticamente conectando con personas que tengan una mentalidad diferente o que tengan esta mentalidad de liberación y de responsabilidad con su vida, que estén como alineadas a esta nueva conciencia de la era de Acuario que nos va a permitir recuperar nuestro poder para que podamos manifestar todo lo que deseamos desde el corazón. Entonces, con pequeñas acciones, muchas veces
podemos recibir la ayuda, podemos conectar con otras personas y que nos vayan mostrando esa nueva verdad que yo también puedo construir para mí, porque si la veo para otra persona, si veo la luz en otra persona, si veo otra persona que sí fue capaz, es porque yo también soy capaz. Entonces, verlo desde esa manera y obviamente asumir el desafío de cambiar, experimentar y eh, crear esa nueva realidad para ti y ver tu propia transformación, empezar quizás, no sé, con cosas muy pequeñas, como les decía, seguir simplemente cuenta de Instagram o conversar con otras personas que quizás tengan la mentalidad que yo quiero, que ya tengan la vida que yo quiero. Entonces ahí de a poquito ir conectando y después cuando se hace el trabajo interno mucho más profundo, poder tener esa habilidad de la autoobservación y poder cambiar esas creencias y poder cambiar todas esas conductas que están amoldando mi realidad. Y ahora, ¿cómo podemos transformar estos bloqueos que están así como muy a nivel inconsciente? No es que porque estén en la mente inconsciente no se puedan cambiar, como es que estén fijos, estén predeterminados, por decirlo de cierta manera. La mente tiene una propiedad de neuroplasticidad, entonces la mente está hecha para que cambie, tiene esa propiedad, ¿ya? Em, entonces, ¿cómo podemos hacer uso de esa propiedad de la neuroplasticidad? Es haciendo consciente lo inconsciente. ¿Y cómo se hacemos consciente lo inconsciente? Existen muchas maneras, muchas, 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 muchas. Y lo primero, como les decía, es la autoobservación, o sea, principal herramienta es la autoobservación. Y pueden utilizar muchas técnicas como la meditación, yo creo que es eh, una de las técnicas que me ha cambiado la vida. Al principio era muy molesto, como que no me gustaba, pero era porque mi ego y mi mente estaban con tanto ruido mental, con tanta basura y contaminación, que cuando tenía que parar, cuando tenía que respirar de forma consciente, claro, pataleaba y no le gustaba y era como que quería moverme, no quería estar ahí y con suerte podía meditar 5 minutos. Entonces, ahí ya con el hecho de darte 5 o 10 minutos diarios en donde puedas hacer la práctica de autoobservación, de tomar conciencia de tu cuerpo, de esos pensamientos, ya estás haciendo como un primer gran paso y ojalá que se convierta en un hábito de por vida, porque de verdad trae infinitos beneficios más que simplemente cambiar una creencia. Tiene, o sea, la meditación de verdad tiene múltiples beneficios y uno con el tiempo, a medida que lo transforma en un hábito, uno los va sintiendo. Esa es la primera forma de transformar, por ejemplo, un bloqueo o una creencia con la autoobservación, de observar esos pensamientos, por ejemplo, ok, no sé, me siento triste o por ejemplo me estoy quejando del dinero, me estoy quejando de mi trabajo, me estoy quejando de mi pareja. Cualquier cosa que se sienta pesada en tu cuerpo claramente es un bloqueo. Y empezar a cuestionar. Esa es la segunda herramienta, empezar a tener esta mente que cuestiona los pensamientos, porque muchas veces esos pensamientos pasan y los asumimos como una verdad, y ese pensamiento al final, después de tanto que se repite en mi mente y yo no lo cuestiono, ese pensamiento va a ir dirigiendo mi vida. Por ejemplo, la creencia limitante de no soy capaz o no puedo lograr tal cosa es súper común, súper, súper, súper común y viene desde ese sentimiento de insuficiencia. Entonces ahí la creencia ya toma mucha fuerza, sobre todo si es que hemos vivido experiencias traumáticas o algún suceso, alguna experiencia durante nuestra vida que le dé fuerza emocional a esa creencia, porque así se forman las creencias. O sea, algo yo vi, algo experimenté que, oh, wow, mi mente interpretó de que la vida es así. Y por eso mi mente crea ese pensamiento, esa creencia. Y después con tanta repetición y de tantas veces que me ha ocurrido lo mismo, lo asumo como una verdad. Entonces, ahí es el llamado es a cuestionar, por ejemplo, por qué yo me digo siempre que no soy capaz o que no puedo lograr tal cosa, si, por ejemplo, lo veo en mis colegas, lo veo en otras personas que tienen las mismas herramientas que yo, las mismas capacidades, no son como superheroínas o superhéroes. Yo también puedo ser capaz, pero muchas veces la mente te dice, oye, no, no eres capaz, eres insuficiente, oye, no, como que... y empieza la comparación, y en vez de observar hacia adentro, empiezas a mirar hacia afuera,
Entonces, en ese minuto es cuestionar, todo el tiempo cuestionar, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? Y al final, después de tanto preguntarte por qué y cuestionarlo, muchas veces vas a llegar a una creencia que te dice, wow, no sé, por ejemplo, creía que era insuficiente porque, no sé, cuando niña me ocurrió esto, o en mi infancia me ocurrió esto. Y cuando llegas a esa raíz, es ahí el poder que tú puedes decir, ajá, ok, o sea, estuviste toda mi vida ahí en mi mente inconsciente, como de cierta forma programando todo lo que en mi mente iba a pensar y el sentimiento que iba a producir. Entonces ahí tienes el poder de transformar, de resignificar, por ejemplo, esa experiencia y transformarla, por ejemplo, escribirte, contarte otra historia respecto a esa experiencia, resignificarla, por ejemplo, aprender qué lección te vino a enseñar esa experiencia. Entonces, ya cuando te empiezas a familiarizar con eso, ya liberas el dolor, liberas la pena o todo lo que eso produzca, ya esa creencia ya no va a ser una verdad para ti porque ya la cambiaste, cambiaste eso, esa raíz, ese origen de esa creencia que te estaba ahí estancando, bloqueando. Entonces, ya después tienes la libertad de elegir ahora en qué voy a creer. Y ahí tú eliges la creencia que ahora tú quieres agregarle a tu cerebro. Por ejemplo, ya ahora, antes yo me decía, no, no soy suficiente. Sí, soy suficiente. Como tengo dones y talentos, tengo luz propia, tengo una esencia, tengo energía magnética, atractiva. No sé, ahí cada persona puede crear sus propios mantras o su propio sistema de creencias sobre su autopercepción, su autoconcepto. Entonces así, con la práctica de meditación y del cuestionamiento, se pueden hacer de verdad maravillas porque es solamente autoobservarnos todo el tiempo y de cuestionar eso que tanto no hemos repetido durante toda nuestra vida y cambiarlos por un pensamiento, un sistema de creencias que efectivamente me alinee a eso que yo quiero o a la persona que yo quiero ser. No necesariamente siempre tiene que ser como hacia una meta, un objetivo, sino que en quién me quiero convertir, cuál es la versión más elevada de mi ser. Entonces, con esas dos herramientas, de verdad que sí puede hacer, pero wow, magia. Y claro, también este proceso no es como que sea de un día para otro, no tampoco es algo que, oh, wow, sí, ahora puedo cambiar todo mi sistema de creencias, porque eh, la práctica de autoobservación, sobre todo si son cosas muy, muy a nivel de inconsciente profundo, a veces necesitamos acompañamiento o necesitamos que alguien nos guíe en ese proceso, sobre todo si el ego genera resistencias para llegar a esa verdad, porque es muy dolorosa o no la quiere recordar. Entonces, ahí obviamente hay un montón de almas que están al servicio em, con diferentes herramientas, con diferentes saberes ancestrales, con distintas técnicas que se han ido canalizando en los últimos años. Yo creo que la última que he probado y que me ha ayudado, pero un montón a cambiar creencias limitantes y sobre mi percepción sobre mí misma, ha sido Theta Healing. Wow, de verdad que yo en verdad soy como, invierto mucho en mi crecimiento personal y creo que Theta Healing ha sido como la sesión, de verdad, una de las más valiosas y que más transformación radical y rápida y muy amorosa ha traído a mi vida porque fue como una energía de conexión con Dios y que Dios te enseñe a cómo resignificar alguna creencia o resignificar alguna memoria de tu pasado, que era ese origen que no te impedía, por ejemplo, avanzar en tu área laboral o que te está estancando, por ejemplo, en tu creatividad, por ejemplo, si es que eres artista o te dedicas a alguna actividad creativa. Entonces, wow, de verdad que se los recomiendo 100% si es que lo quieren probar. Yo también tengo contactos o pueden buscar en Instagram, de verdad, ya como les digo, tenemos ese regalo de que gracias a este despertar espiritual y de conciencia hay muchas personas que también se han dado cuenta que tienen ese poder, ese don de empatizar con las personas y tener esa capacidad de sanar simplemente por ser ellas mismas. Entonces, de verdad que es un regalo poder contar con tanta variedad y con tantas personas que
que nos puedan ayudar en nuestros procesos de transformación. También otra, bueno, yo igual soy canalizadora y sanadora angelical, también la energía angelical, wow, o sea, como en complemento con Theta Healing, ha sido de verdad como una pócima mágica muy potente porque he logrado cambios radicales en mí misma que yo creo que si no hubiese tenido estas herramientas a mi disposición, me hubiese costado años contarme otra historia sobre mi vida, contarme otra historia sobre mí misma, empezar a reconocer la divinidad que vive en mí, reconocer mis dones, reconocer mi poder y verme efectivamente como una persona poderosa, una persona que puede crear y manifestar la vida de sus sueños. Hace 1 o 2 años atrás, para mí hubiese sido imposible decir esto. Entonces, de verdad que cuando empezamos a conectar con distintas energías y con la técnica que vayamos resonando, en verdad acá es más allá de la técnica, es alinearte con esa transformación que tú quieres y de verdad que hay un montón de técnicas que te van a ayudar. Eh, bueno, yo les recomiendo esas dos porque a mí en mi proceso personal de verdad que han hecho así, wow, un cambio muy, muy, muy significativo, poderoso, amoroso y rápido, que yo creo que eso es como lo más power, así como rápido, porque la mente también muchas veces yo tenía esa creencia de que, ay, como que los procesos de transformación tenían que ser lentos, como que casi que estar 3 años en psicoterapia. Y que claro, no digo que la psicoterapia no sirva, sirve mucho, porque claramente esos profesionales tienen las herramientas para que tú puedas acceder a tu mente inconsciente. Pero claro, o sea, yo creo que tomar psicoterapia te va a tomar quizá, no sé, más tiempo porque es mucho de autoanálisis más que de trabajar energéticamente con esas creencias, entonces es un trabajo como más lento. Yo digo, sirve mucho la psicoterapia, pero ya llega después un nivel cuando tú ya tienes esa capacidad de autoobservación, ya puedes utilizar otras técnicas que sean mucho más rápidas y efectivas para tu proceso. Y también, por ejemplo, mucho autoconocimiento, ahí el llamado también es que se autoobserven a través de diversas disciplinas, por ejemplo, la astrología, leerse su carta natal, su diseño humano, human design. De verdad que hay tanto, tanto contenido, hay tantas herramientas y que están disponibles, o sea, además hay gente que crea contenido gratis, hay gente que a veces ofrece lectura a bajo costo, como que de verdad ya no hay excusas como para no, no conocerte, no mirar hacia adentro. Y ya cuando tomas la decisión de profundizar en ti, es como que ya se va a hacer un hábito invertir en tu desarrollo personal. Y creo que de verdad es una inversión, no es un gasto, porque los resultados los vas a ver siempre a largo plazo. O sea, no hay mejor inversión que invertir en ti mismo, en ti misma, en autoobservarte, en cambiar tu mentalidad, porque al final eso es lo que va a crear tu realidad, lo que te va a traer resultados, lo que te va a permitir hacer el proceso mucho más fácil. Entonces, de verdad que, como les decía, más allá de la técnica, ver, como observar, ver qué es lo que quiero y qué ayuda o qué herramienta que me podría ayudar respecto a esa transformación que yo deseo en mí. Y en serio, cuando uno energéticamente se alinea, como que dice ya, ok, universo, por favor, no sé, envíame ayuda, envíame señales o envíame mensaje, envíame las personas que me puedan ayudar en este proceso de transformación, si por ejemplo necesito acompañamiento. Es increíble porque sí o sí va a empezar a resonar con distintas personas y la ayuda llega sí o sí, pero hay que hacerlo como pedirlo con el corazón y de verdad con el compromiso de que eh, vas a hacer todo lo que está a tu alcance para poder transformar esas creencias, esos bloqueos en poder porque ahora ya esos bloqueos ya no van a estar a nivel inconsciente, sino que ahora tú ya puedes observarlos y decir, ajá, ok, ya no tienes el poder de controlar mis decisiones, ya no tienes el poder de decidir por mí, ahora yo soy autoridad y ahora yo decido. Y por eso le llamé al taller del día de hoy, me libero y recupero mi poder,
porque es me libero, o sea, no estoy esperando que alguien me salve, no estoy esperando que alguien me solucione mi problema, mis creencias limitantes, es yo me libero, yo me autolibero, y para eso tengo que hacer la autoobservación y de mirar hacia adentro para poder enfrentarme a la verdad, que es lo que está ahí, que no le había prestado atención y que ahora es necesario sacar a flote para que pueda ser transformado y resignificado. Y bueno, quería cerrar el taller del día de hoy, esta información que les compartí, con esta frase de Carl Jung, que es un seco en psicoanálisis y la psicología junguiana que se le llama, que dice, todo aquello que no se hace consciente, que era lo que yo les decía, hacer, traer todas esas cosas, esos bloqueos a la mente consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y yo esto, wow, cuando yo leí esta frase así como que me explotó el cerebro, porque claro, yo mucho tiempo pensé de que yo estaba destinada al fracaso, que yo estaba destinada que casi que a ser pobre o destinada, por ejemplo, a trabajar en algo que no me hacía feliz. Y como que todo el rato le tiraba la responsabilidad o proyectaba hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y luchaba hacia afuera, que el mundo como que decidía por mí. Y cuando leí esta frase de Carl Jung, fue como todo aquello que no hago consciente se manifiesta en la vida como destino. Entonces yo estaba interpretando que todo lo que me sucedía era parte de mi destino, que casi que era como mi vida es así, yo no tengo poder sobre ella. Y no, y cuando comencé a integrar esta información que les compartí el día de hoy y empecé a ser consciente esas cosas que estaban automáticas y que estaban dirigiendo mi vida, wow, de verdad que se generó la magia, se generó una transformación muy profunda en mí y ya claramente, o sea, yo no creo en el destino en el sentido de que, ok, como que esto que me pasó es por el destino, es como casualidad, no. O sea, por ley de causa y efecto, que es la ley universal, todo es una suma, un conglomerado de causalidades. Entonces, aquí el llamado es que ustedes se conviertan en la causa de su sueño y también se conviertan en el efecto, que ustedes sean la causa, que sean todo ese poder, toda esa energía, toda esa emoción, toda esa inyección de todo lo que necesita ese sueño o esa manifestación que va a provocar ese resultado como deseado, pero más allá del resultado que disfruten ese proceso. Y yo creo que esa es una pregunta muy importante cuando deseamos algo y ver efectivamente si es del corazón o no, o es porque, no sé, nos estamos comparando o proviene de nuestro ego. Es si es que al final estoy deseando eso solamente por el resultado o también lo estoy deseando porque voy a disfrutar el proceso de llegar a esa meta, de llegar a esa versión futura de mi ser. Entonces, cuando ya vemos la vida con esos auriculares, cuando vemos la vida con ese lente, empezamos a disfrutar nuestro día a día y no condicionar nuestra felicidad simplemente al resultado, simplemente como a esa meta y siempre ver como la felicidad como algo futuro, sino que vamos disfrutando nuestra vida como un proceso, como un hermoso viaje. Y convertirnos en esa causa, convertirnos en el efecto también. O sea, yo soy mi sueño y también yo provoco, yo hago todo para que ese sueño se manifieste. Y, y eso, o sea, acá mi propósito, el mensaje que yo quiero compartir es de empoderamiento, de que de verdad se puede salir de ese viejo paradigma que aprendimos de que estamos ya a nivel de humanidad. Por eso digo que es un movimiento, que es una conciencia que se está despertando a nivel planetario. Hay muchas personas despertando, entonces eh, de verdad que es posible salir de ese antiguo paradigma que les contaba en un principio, pero para eso necesitamos hacernos responsables de nuestra vida como personas adultas, de verdad, ser personas adultas y no eh, infantes jugando a ser adultos. Acá el llamado es de verdad como a tomarnos la palabra responsabilidad con responsabilidad
y ser autoridad de nuestra propia vida, ser los artistas de nuestra propia obra. Y de verdad que es posible, en serio. Es posible, hay muchas personas que lo estamos haciendo y, y que una vida más fácil, más fluida, sin todos esos condicionamientos, solo depende de que nosotros nos desapeguemos y nos saquemos todas esas armaduras, ese personaje eh, que creíamos ser. Solo depende de nuestra intención. Así que eso, de verdad que estoy muy contenta. Pensé que siempre digo como que ya voy a hacer como una clase de 40 minutos máximo, pero siempre me extiendo, me emociono. De verdad, le agradezco su presencia, que hayan estado acá y todas las personas que vean este video. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales. Bueno, ahora no transmití en Twitch, pero tengo un proyecto como de hacer transmisiones en vivo más seguido, así que me pueden seguir en Twitch, en mi canal de Twitch, en mi cuenta de Instagram y pronto también probablemente eh, voy a lanzar un podcast, así que voy a estar compartiendo más información sobre esto. Y bueno, también en mis redes sociales ofrezco servicios de canalización de registros akáshicos, canalización angelical, sanación angelical y también coaching psicoespiritual y para manifestar también negocios con propósito, trabajo con sentido para las personas que resuenen con este nuevo paradigma, con esta nueva conciencia que estamos construyendo todas las personas. Así que eso, ¿verdad? Les mando un abrazo gigante. Agradezco que hayan estado presentes y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.